El motivo de la charla es, fundamentalmente, era estimular un debate sobre la necesidad de orientar nuestros procesos de entrenamiento a la consolidación de conductas automatizadas o, por el contrario, la necesidad de estimular la capacidad de flexibilizar la conducta. Ese es el objetivo de las charlas. Voy a hacer un resumen de algunas cosas que probablemente todos los que están en la sala conocen, pero que es importante para poder centrarnos en lo que nos ocupa. Sabemos que toda nuestra toma de decisiones, que es permanente, porque todo lo que hacemos en realidad es decidir. Decidís si os quedáis sentados o vais con la excusa de que alguna necesidad fisiológica ha surgido, pero en realidad porque no queréis escucharme. Todos son decisiones lo que hacemos. Cuando hablamos, cuando no hablamos, cuando actuamos, ¿no?, de una manera o de otra. Pero ese conjunto de decisiones que tomamos están guiadas por dos formas de procesamiento. Una mucho más consciente, mucho más deliberada y atenta, y otra mucho más automática. De tal manera que salimos de casa, cogemos el coche, conducimos, vamos con el compañero hablando y llegamos a casa y casi no nos hemos dado cuenta del camino. Pero claro, en ese trayecto hemos tomado muchas decisiones, cuándo acelerar, desacelerar, sacar el intermitente, meter la marcha, ¿no? Bien, pues esos dos sistemas de procesamiento que ya han sido definidos en la literatura hace muchos años y que Kahneman pues estableció en un libro que tenéis todos al alcance, ¿no?, el de Thinking Fast and Slow, o Pensar rápido o lento, lo que hacen es permitirnos comprender mejor ese espectro de posibles decisiones que vienen condicionadas, entre otras cosas, por el tiempo que tenemos disponible para tomar esas decisiones en un deporte particular. Yo voy a centrarme fundamentalmente en deportes de interacción, en los que digamos que el rendimiento está mucho más condicionado por la toma de decisiones que por el haber desarrollado en mayor o menor medida unas cualidades condicionales u otras. Y en esos deportes de interacción, una de las características esenciales y que al final determina también el nivel de incertidumbre es cuánto tiempo tenemos para decidir. Hay situaciones en las que el jugador, en el caso por ejemplo de mi deporte, baloncesto, tiene tiempo para valorar el contexto y las posibles alternativas, pero otras veces ese tiempo no existe. Estamos hablando de milisegundos. El pensamiento o el modo de procesamiento controlado está guiado por la intención. Aurelio, por ejemplo, ha insistido mucho en los objetivos, ¿no? A mí me gusta hablar de intenciones, que digamos es como un nivel de concreción mayor que el del objetivo. Tenemos que conservar el balón. Ya, pero la conservación de balón, que sería un objetivo general del juego en ataque, está condicionada por otras intenciones específicas en función del contexto. Este modo de procesamiento es racional, es decir, actúa a nivel de la conciencia. Yo puedo reproducir verbalmente cuáles son los factores que he tenido en cuenta para poder tomar esa decisión. Por ejemplo, cuando compro un coche, cuando voy a comprar una casa. Muchas de las decisiones que tomamos se basan en la utilización de o en la manera de procesar deliberada o consciente, ¿no? En este caso estamos hablando de un modo de procesamiento en serie. Ahora explicaremos algo más. El otro está guiado por el ambiente y por lo tanto es mucho más intuitivo y se basa en las experiencias acumuladas, las que nos permiten almacenar información y de manera inmediata hacer uso de ella para reaccionar a los estímulos del entorno, ¿vale? Claro, este no puede ser verbalizado porque no se produce haciendo uso de lo que entendemos la conciencia. Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día y que vienen guiadas por este modo de procesamiento, pero nosotros no somos conscientes a veces ni de que tomamos esas decisiones ni de los motivos por los que lo tomamos. Esto lo entiende perfectamente la gente de marketing y por eso nos están bombardeando con muchos mensajes que de manera subliminal van haciendo efecto. Llega un momento en que utilizamos lo que llamamos los heurísticos, que son reglas de decisión no normativas, pero que a ti te condicionan a la hora de elegir, por ejemplo, entre un producto y otro. Por ejemplo, uno muy fácil que vais a entender es el heurístico de familiarización. Todas las marcas lo saben y por lo tanto intentan que los potenciales clientes estén acostumbrados
a ver la marca, a escuchar la marca, a sentir la marca de una manera u otra. Porque cuando vayas a escoger entre dos productos, aunque uno tenga más calidad que el otro, vas a tender a coger aquel de la marca que conoces. Entonces, actuamos de manera inconsciente todos los días. Los políticos también lo saben y también están generando corrientes de opinión, ¿no? Ahora con las redes sociales, imaginaros, ¿no? Bueno, ¿qué nos interesa de todo esto? Bueno, uno, ese conocimiento o ese modo de procesar la información racional o consciente genera sensación de fuerza. Es decir, en el tiempo podía provocar la aparición de fatiga, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista ergonómico es menos eficaz. Todas las conductas automáticas tienen como una gran ventaja el hecho de que no generan sensación de esfuerzo. Y no generan sensación de esfuerzo porque verdaderamente el organismo lo que hace es rentabilizar los recursos disponibles, atencionales, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿En qué consiste en realidad la automatización? Pues lo que consiste es conseguir una transferencia del control de las acciones que antes utilizamos de manera racional para convertirlas en ese otro modo de procesamiento que es mucho más económico desde el punto de vista cognitivo. ¿Esto es dicotómico? Pues como decía Aurelio antes, casi nada es dicotómico en la vida. Casi nada. Si vemos los sistemas biológicos y tal, casi nada es A o B. Entonces esto se mueve en un continuo. O sea, no hay prácticamente ninguna de las conductas que no tenga un mínimo componente racional. De la misma manera que ninguna es completamente automática, ¿vale? Pero sí es verdad que muchas de ellas están muy cerca de los extremos y sería difícil identificarnos hasta qué medida hay una participación más de un sistema o de otro. Lo que está claro es que, y por eso hablaba de la presión temporal, en la medida en que el tiempo disponible es más reducido, tendemos a utilizar ese sistema automático o intuitivo, porque el otro no es viable, es imposible. ¿Vale? Vale, bueno, todos entendéis lo que es un sistema y como me he comprometido conmigo a recortar un poco la presentación, no, sí, todavía está con las manos así, pero no la ha sacado antes con el catedrático Aurelio. He dicho catedrático utilizando el procesamiento consciente deliberado racional. Bien. ¿Qué pasa realmente con las decisiones en las que dependemos de ese sistema más racional? Bueno, pues primero que tenemos que retener información. Y esa información la gestionamos a través de lo que llamamos la memoria de trabajo, ¿no? Que se encarga de mantener la información pero actualizarla permanentemente. Para un deportista esto es vital. Porque yo me estoy moviendo en el campo y la información exacta de dónde está el catedrático Aurelio Ureña varía respecto a mi campo de visión en la medida que me estoy desplazando. Y yo tengo que estar actualizando esa información. No me vale saber dónde estaba. Es que yo me muevo y probablemente él también. Y por esos motivos se cometen errores, porque no somos capaces de mantener dentro de nuestro campo atencional esos estímulos que realmente son relevantes, los que a mí me interesan en un momento particular de la situación de juego. Además tengo que organizar esa información y combinarla con la que yo tengo previamente, de otras experiencias que he vivido, en las que entre decidir pasar o decidir regatear o decidir tal, reportaron un beneficio o un fracaso momentáneo. Y tengo que comparar esa información. Y luego tengo que ensamblar esas respuestas motoras para el objetivo que he determinado. Por lo tanto, fijaros, al final esto implica un esfuerzo, indiscutiblemente. Nuestro sistema nervioso ha evolucionado, como el de otras especies, para adaptarnos a entornos cada vez más exigentes. Hemos sobrevivido en el planeta no sé por cuánto tiempo más. Ahora le preguntamos al ruso y ya veremos, ¿no? Pero hasta ahora hemos ido adaptándonos y desarrollando otros sistemas que nos han permitido, evidentemente, tener algunas ventajas sobre otras especies animales, ¿no? Nuestro lóbulo prefrontal es la parte más evolucionada de nuestro cerebro y nos ha dotado de ciertas competencias que los animales no tienen. Un animal no puede imaginar
el futuro. Un animal no tiene la capacidad de generar un proyecto creativo sobre algo que no esté realmente creado hasta ese momento. No tienen esas capacidades, nosotros sí las tenemos, ¿no? Bueno, ¿para qué ha servido la automatización? Pues ha servido para ahorrar esfuerzos. ¿Es esto importante en el deporte? Pues, ¿qué os voy a contar? Todos los que estáis aquí sois personas del deporte y sabéis la importancia que ha tenido. El problema que probablemente deriva de habernos centrado mucho en automatizar la conducta es que hemos olvidado la importancia de que la automatización no iba a dar respuesta a entornos inciertos donde esa falta de certeza de la que hablaba Aurelio es permanente en los deportes de interacción motriz. Y el tiempo para poder adaptarnos a esos contextos es tan reducido que tenemos que ser capaces de buscar respuestas muy diferentes en un tiempo muy concreto. Bien, realmente la automatización tiene reflejo biológico, es decir, acumulamos experiencia, llega un momento en el que, por sobreexposición en la práctica, vamos a ser capaces de ejecutar de una manera mucho más eficaz, etcétera, etcétera. Sí, pero que si analizamos el cerebro por dentro, evidentemente tiene reflejo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, voy a resumir todo esto, Miguel, te lo prometo, vamos a coger rutas neurológicas, es decir, vamos a desactivar, fundamentalmente, vamos a desactivar estructuras que cuando procesamos de manera racional tienen una participación muy activa. Y vamos a trasladar esa activación a otras estructuras en la medida en que vamos acumulando experiencia práctica y consolidando esas redes neuronales, ¿vale? Sabemos que el costo que decíamos, ¿no?, y que podemos evitar con la automatización, se puede reflejar, por ejemplo, recordáis la ley de Fitt, ¿no? En la medida en que aumenta el número de estímulos, pues aumenta el tiempo de reacción. También sabemos que tiene costos de otro tipo. Por ejemplo, el primero de los artículos de Marcora vino a demostrar que la fatiga mental podía perjudicar la capacidad para desarrollar un rendimiento puramente físico. Luego esto ha sido cuestionado y ha habido algunas revisiones recientes que lo ponen en tela de juicio porque no han sido capaces de replicar el efecto. Lo que sí que es cierto es que nosotros mismos hicimos un experimento para comprobar que si bien el ARPE, ¿no?, el esfuerzo percibido, no varía por el hecho de que tú durante una actividad física estés realizando una actividad mental cognitiva de forma paralela, simultánea, concomitante, lo que sí que varía es la valencia emocional, es decir, la sensación o el cómo percibes de agradable o desagradable esa actividad sí que cambia radicalmente en la medida en que tú tienes que hacer un esfuerzo compartido de tipo cognitivo. Esto es lo que pasa en el deporte, que tú no tienes esfuerzo físico solo, tienes esfuerzo físico y tienes esfuerzos mentales a la vez, pero es que en esos esfuerzos mentales tienes esfuerzo de tipo cognitivo y también aquellos que tú empleas en mantener un estado afectivo o emocional que sea óptimo para el rendimiento. A veces estás sobreactivado y tienes que modificar ese estado, o tienes una sensación desagradable pues porque has cometido 2 o 3 errores en el partido y de pronto tienes una situación que puede ser determinante para el rendimiento de tu equipo y te ves afectado por los fracasos previos. Y hay que hacer un esfuerzo por esa autorregulación emocional. Estos esfuerzos de autorregulación emocional han sido olvidados en el deporte, pero clásicamente. Es más, fueron olvidados en ergonomía cognitiva durante muchos años y cuando se han hecho experimentos para ver en qué medida un esfuerzo cognitivo podía influir en la parte emocional, se ha olvidado. Incluso en aquellos que estaban especializados en el estudio de lo que llamamos la carga mental, ¿no? Hoy en día cada vez se está dando más importancia. Un autor que es Kekakis, que lleva muchos años investigando, es más fácil que nombrar que el Mishkin-Hachi, y entonces fíjate que yo soy capaz de decirlo a la primera, Aurelio, ¿vale? Pero es un griego que lleva años estudiando precisamente sobre el efecto que tiene esa dimensión emocional sobre variables tan determinantes como puede ser el abandono del entrenamiento o la implicación del deportista
por adaptarse a tareas cada vez más exigentes, ¿no? Bueno, sabemos que las implicaciones cognitivas de las tareas modifican la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vale, voy a pasar todo esto. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando decíamos una acción se repite? ¿No? Se repite muchas veces, ¿vale? Bueno, pues lo que hay es lo que hemos dicho, un atajo, ¿vale? Un atajo que se traduce, por ejemplo, cuando se habla de habilidades de ciclo cerrado, en una transferencia de activación de lo que es la corteza del cerebelo, tiene una implicación brutal en la coordinación motora, al núcleo dentado. Pero las de habilidades de ciclo abierto, por ejemplo, en un cambio o una transferencia de la activación del estriado al dorso lateral. Y así, no nos vamos a meter en neuroanatomía, porque no es lo importante, pero que sepamos que nuestro cerebro implica unas estructuras u otras cuando procesamos de una manera o procesamos de otra. ¿Por qué es importante que los entrenadores sepan esto? Pues porque nos empeñamos en que los jugadores aprendan cosas basándose en un tipo de procesamiento cuando no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué se tiene que dar para que al final haya una automatización? Bueno, por un emparejamiento consistente entre estímulo-respuesta o incluso entre respuesta y respuesta en el sentido de las diferentes estructuras corporales que participan en una acción motora, ¿vale? Al final lo que hace falta es una práctica masiva en condiciones consistentes, estables. Eso es la automatización. Problema. ¿Podemos vivir solo de actuar en condiciones estables? ¿Esto es lo que pasa en el partido? ¿Esto es lo que pasa cuando jugamos a fútbol, a los manos, hockey? La realidad es que no. La realidad es que no. Sabemos además que los deportistas con mayor capacidad de control, lo que llamamos esa función ejecutiva, luego tienen una mayor capacidad de aprendizaje y de rendimiento. Por eso sería conveniente que empezáramos a evaluar cuáles son las capacidades cognitivas de nuestros deportistas, cosa que no hace prácticamente nadie. Evaluamos su capacidad para resolver situaciones individuales, colectivas, sus capacidades o cualidades condicionales, incluso a veces, ¿no?, con suerte en los clubes se hace una evaluación psicológica, pero esto no se evalúa. Y sin embargo hay evidencias científicas que demuestran el que tener una mejor función ejecutiva condiciona tu rendimiento futuro. Esto es un estudio que ya se publicó en 2012, si no recuerdo mal, de Weber y otros autores, donde demostraron que aquellos que tenían, por ejemplo, mejores resultados en una evaluación concreta, que es de flexibilidad cognitiva, al final tenían 2 años después, estudio prospectivo, fueron los que tuvieron mejores resultados, tanto en parámetros de rendimiento como goles, como asistencias. Un estudio muy bonito que dio comienzo a esa línea de investigación. Bien, ¿qué pasa si nosotros, en un automatismo, que como decíamos, se manifiesta cuando no hay un control intencionado de la acción, vamos a la práctica, en competición, e intentamos algo que tenemos automatizado, hacerlo de manera racional? Entonces lo que solemos hacer, no voy a decir el término que utilizamos en mi pueblo, pues si es apropiado en este foro, pero es perder el rendimiento que habíamos obtenido por la automatización. Es decir, algo que está automatizado nunca tienes que hacerlo de manera consciente. ¿Por qué? Sencillamente estás desactivando aquellas estructuras cerebrales que permiten que la conducta sea automatizada. Esto es lo que se llama el efecto Shawkin, lo habéis oído alguna vez, ¿verdad? Y se ha utilizado incluso intencionalmente por parte de deportistas para provocar en el contrario, en el oponente, el error de ponerse a pensar en algo que para ellos era eficaz porque era automático. Jugador que está sacando muy bien el primero servicio y tal igual, y se ha dado algún caso, jugador que le dice, yo está sacando extraordinariamente bien, macho,
como lo estás haciendo, ¿no? Y provocar esa duda de que el tío piense en cómo tengo que sacar. No, no. Un tiro libre es un tiro que yo nunca pienso en cómo tengo que hacer. O sea, el día que me ponga a pensar cómo tengo que tirar, entonces estoy muerto. Voy a fallar el tiro libre seguro. Vale, me voy a saltar la hipótesis que pueden explicar porque lo importante es, en los deportes de interacción hay un enorme nivel de incertidumbre, de variabilidad contextual y una enorme presión temporal, entre otras cosas. Y todas las conductas deportivas están asociadas a estados emocionales. Es decir, que consigas éxito en la acción te va a generar una emoción con una valencia positiva, que cometas un error te va a generar una emoción negativa, ¿no? Y todo esto nos lleva a pensar que si tenemos que actuar en entornos inciertos, tiene que haber mecanismos que hayamos desarrollado para actuar en esos entornos inciertos y bajo esas condiciones. Y efectivamente tenemos esos sistemas, ¿vale? Uno, que es lo que llamamos el sistema explotador, lo que permite es detectar o identificar las regularidades del entorno. El otro sistema lo que nos va a permitir es explorar y no explotar esas regularidades. O sea, uno está más centrado, o digamos que puede ser más afín al concepto de inteligencia táctica, y el otro al de la creatividad. Una persona, un deportista puede ser inteligente y no creativo, sí. Si domina, conoce el juego y entiende las claves atencionales a las cuales debe prestar atención y sabe priorizar sobre esas claves, es muy probable que sea un jugador inteligente y pueda conseguir un buen rendimiento. ¿Será creativo? No. Los creativos son otros, los que generan respuestas inesperadas en un contexto particular. Novedosa, es la primera vez que yo he visto hacer eso. No, pero son imprevisibles para el jugador contrario. Generan sorpresa, generan incertidumbre. Y tenemos esos dos sistemas. Los encargados de desarrollar, digamos, estas funciones son los mecanismos que llamamos de control cognitivo. Y esos mecanismos se dividen en proactivos o reactivos. Bueno, ¿cómo puedo explotar las regularidades? Pues son las reglas if-then. Si la colocadora llega y se coloca tal, vamos a atacar de tal manera. Si el jugador en el bloqueo directo, el oponente del beneficiario del bloqueo directo te pasa por detrás, te vas a esconder detrás del bloqueador para tener espacio para el tiro. Si te persigue, vas a continuar hacia canasta buscando una penetración y una aproximación al aro. Reglas if-then. Yo puedo entrenar a los deportistas para identificar esas claves y para actuar en consecuencia. Estímulo, respuesta, muy asociativo y muy eficaz. Y lo hacen todos los entrenadores de alto nivel en nuestro deporte. Pero claro, esto sería insuficiente pensando en esos entornos inciertos si queremos generar el mayor nivel de incertidumbre posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que el tiempo es tan reducido, tan reducido, que yo necesito ser capaz no de anticipar el error. Y ahora casi todas las teorías más vigentes, las más actuales, para explicar la conducta deportiva están orientadas a esto precisamente, a cómo el deportista es capaz de anticipar el error. Nuestro sistema nervioso es capaz de prever. Hay una comparación entre la expectativa y el posible resultado. Y cuando hay un desajuste, el deportista lo hace reaccionar. Y esto se produce en milisegundos, ¿vale? ¿Nos interesa entonces a nosotros el poder automatizar? Sí, nos interesa. Hay conductas que se pueden automatizar y nos van a economizar un tiro libre, un tiro puerta. Cuidado con entrenar solo buscando automatismos. Este es el gran problema. Los automatismos requieren una práctica en unas condiciones estables y nosotros necesitamos la capacidad de reaccionar a estímulos inesperados. Y para eso lo que tenemos que hacer es potenciar la flexibilización de la conducta. Ser capaz de dar respuesta a estímulos inesperados, inciertos, requiere un bagaje motor infinitamente más amplio. Por lo tanto, la práctica como condición indispensable tiene que ser variada
en todos los sentidos. Y ahora, ¿hasta qué punto, no? Debería de ser variable hasta en el orden de las tareas en un entrenamiento. No puede llegar un deportista sabiendo, Carlos, que empezamos con un calentamiento que hacemos no sé qué de calistenia, ping-pong, y cuando termina empezamos con unos juegos de 1 contra 0 y después vamos a meter un poco de posición y después ya, pero como es martes, hoy toca trabajar las transiciones. Y el jueves toca no sé qué. Y entonces el deportista sabe a lo que va. O sea, el extremo de llevar esto al campo es que el deportista nunca sepa qué es lo que llega. No solo en una tarea particular, que también, sino incluso en lo que es el conjunto del entrenamiento. Deberíamos de estimular a los deportistas esa capacidad adaptativa, cumpliendo con esos requisitos de los que hemos hablado. Automatismo sí, flexibilización de la conducta también, es muy importante. Y hemos basado mucho de nuestro tiempo en la automatización. No sé si he conseguido resumir lo suficiente, tú me lo dices, pero aquí os lo dejo, para que pensemos más para que tengamos respuesta. Muchas gracias. Tendría que dedicar 2 horas solo a explicarlo. Es un tema complejo, pero voy a intentar sintetizarlo, porque la pregunta lo merece y tú también. En la actualidad hay mucha gente investigando sobre cómo somos capaces de gestionar la incertidumbre, cómo el organismo es capaz de gestionar la incertidumbre, ¿vale? Entre los muchos modelos teóricos, pues como bien decía Aurelio, al final lo que hacemos en investigación es utilizamos un paradigma, ¿vale? Y ahora mismo hay diferentes paradigmas que intentan explicar este fenómeno de la gestión de la incertidumbre. Y uno de ellos es de Braver y otros autores, en el que se distingue 3 sistemas de control cognitivo. Los que te permitirían, como te decía, ser capaz de desenvolverte en un entorno de alta incertidumbre. Manejar esa cantidad de información. Entonces, el control proactivo es aquel que te permite la anticipación del error. ¿Vale? Por eso decíamos, se puede identificar con esa capacidad para identificar las regularidades del entorno, ¿vale? Hay una variante de ese control proactivo que es el que llamo control biomecánico. Imagínate que voy a hacer un shoot a puerta, pero cuando empiezo el shoot empiezo a identificar, recibo información, ¿no?, abajo arriba, por vía aferente de la colocación de los ángulos del tobillo, cadera, y me doy cuenta que si continúo el movimiento voy a cometer el error. Y entonces lo que hago es una compensación para variar esa cadena cinética de tal manera que pueda paliar ese problema inicial que he detectado. Esto es lo que llaman el control biomecánico y los deportistas lo hacen frecuentemente. Pusieron el pie de apoyo donde no debían, lo corrigen. En nuestro caso, a lo mejor abrimos el codo un poco y nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la muñeca que debería ir hacia adelante, ¿no?, pues la hacemos hacia el lateral para equilibrar las fuerzas, ¿no? Y el sistema de control reactivo actúa no por identificación previa del error, sino basándose en el error. Esto para nosotros es muy importante, siempre cuando hay muchísima presión temporal, porque sería la clave para entender la enorme importancia que tiene el error en el aprendizaje. Muchos entrenadores piensan que lo que hay que hacer, o una de las funciones principales que tiene, es evitar el error. Primero, el error no es evitable en ningún deporte. Dime, un deporte en el que no se cometan errores. En todo caso, podrás aspirar a reducir el número de errores. Otro tópico es, yo lo que no quiero es que cometan 2 veces el mismo tipo de error. No hay tipo de error. O sea, es que en una situación de juego siempre hay cambios que pueden ser desde la orientación del jugador, la posición del contrario, o incluso de tu propio estado afectivo, que tú no te encuentras igual. No me cometas 2 veces el mismo error, que no cometes 2 veces el mismo error porque por principio es imposible. No hay 2 situaciones iguales y no hay 2 errores iguales. Nosotros vivimos, sinceramente, vivimos del error. O sea, aprendemos del error, también aprendemos del éxito, porque nos permite generar en ese almacén, ¿no?, que llamamos de memoria de trabajo. Esas experiencias se acumulan, y se acumulan porque sabemos desde los trabajos de Damasio y otros muchos autores que cada una de esas experiencias está asociada a un estado emocional y nos permiten identificar rápidamente si aquello me hizo sentir bien
o me hizo sentir mal. Y se activan redes neuronales que están consolidadas por el aprendizaje. Entonces necesitamos el error, aprendemos del error. Pero cuando hablamos de entornos donde el tiempo es tan pequeñito, donde no podemos procesar las consecuencias de cada una de las posibles acciones, no hay tiempo para eso, necesitamos basarnos en ese tipo de mecanismos. Entonces esto es muy complejo y yo dudo mucho que haya sido capaz de explicártelo. Pero te he demostrado que gracias a haber intentado explicar esto varias veces, te he soltado aquí un rollo que tú dices, bueno, pues el tío a lo mejor sabe algo de lo que te ha contado. Muchas gracias. De nada, un placer.